Vamos a aclarar una cosa. Dentro de la computadora, el software está en las memorias auxiliares. Vale decir, está grabado en el disco rígido, en un CD o en una tarjeta de memoria. La memoria ROM lo que hace es ir a buscar en qué lugar está grabado y llevarlo a donde, a la memoria RAM. RAM es la sigla de memoria de acceso aleatorio en inglés, ¿sí? Random Access Memory. Esa es la memoria que más me importa. Me refiero, la memoria ROM tiene que estar. Está bien, si no está, la máquina no va a funcionar. La memoria ROM es lo que yo veo funcionando, por ejemplo, como dije antes, cuando aprieto la tecla de suprimir, por ejemplo, del teclado al arrancar la máquina y aparece una pantalla azul con las instrucciones básicas de entrada y salida. Eso en inglés es Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, o BIOS. Cuando alguien me dice entrar a la BIOS, eso es lo que estoy viendo, la memoria ROM en funcionamiento. Ahí también dice, por ejemplo, la instrucción a dónde tiene que ir a buscar el sistema operativo en la computadora para llevarlo a la memoria RAM. Pero eso solo hace la memoria ROM, es algo muy básico. Con que esté y que funcione bien, para mí es suficiente. Ahora, la memoria RAM para mí tiene una importancia mucho mayor, porque todo lo que yo vaya a trabajar, todo lo que yo vaya a utilizar en la computadora, mientras yo esté trabajando, está guardado en la memoria RAM. Ejemplifiquemos. Cuando enciendo la máquina, ¿qué hace la memoria ROM? Busca dónde está el sistema operativo y lo carga a la parte más importante, al menos en la memoria RAM. Cuando yo vaya a utilizar Word, va a cargar la parte principal del programa Word, la va a buscar en el disco rígido, lo va a cargar también en la memoria. Y mientras yo esté escribiendo un texto, lo va a guardar en la memoria RAM. Todo lo que yo trabajo se guarda en la memoria RAM. ¿Sí? Ahora bien, la memoria RAM tiene un pequeño inconveniente, es volátil. Significa que si se corta la corriente, se borra. Por lo tanto, si yo no guardo lo que estoy haciendo en un periférico de almacenamiento, en una memoria auxiliar, pierdo todo lo que hice. ¿Sí? Por eso es tan importante que la memoria RAM funcione bien y que sea suficientemente grande, porque cuanto más memoria RAM yo tengo en la computadora, siempre hasta un cierto límite, voy a notar que puedo hacer más cosas, o sea, hacer arrancar más programas o hacer funcionar más programas al mismo tiempo y la computadora va a andar más rápido. La memoria RAM a mí me interesa mucho por eso. Normalmente las placas madres tienen la posibilidad de expandir la memoria RAM también a un cierto límite. ¿Mm? ¿Y qué es lo que se guarda en la memoria RAM? Sí, ya sé, los programas que la máquina utiliza, el sistema operativo y todos los programas, y lo que yo esté trabajando. Pero, ¿qué son esas cosas en definitiva? Y es sencillo, esas cosas son ceros y unos. Como el procesador es un circuito, entiende algo muy limitado, que pasa corriente o que no pasa corriente. Algo similar a la llave de la luz que prende la luz en mi habitación. Entiende dos cosas, dos estados, prendido o apagado. Muy bien, el procesador entiende dos estados, ceros o unos. Con solamente ese material, ceros y unos, tienen que construir toda la información de la computadora o del celular o del dispositivo digital que yo tenga. Eso quiere decir que todo lo que ustedes ven en la pantalla, lo que escriben, la música que escuchan, las fotos que ven en WhatsApp o en las llamadas por celular, ¿sí? Todo son solamente unos y ceros, porque el procesador no entiende otra cosa, solamente entiende esos dos estados. Entonces, ¿cómo hace para transformar
esos ceros y unos en una información que yo pueda entender. Por ejemplo, una foto, una canción, un texto, una palabra, un video como el que están viendo ahora. Bueno, vamos a ir aclarando este punto. En primer lugar, un 0 o un 1 es un dígito binario. En inglés, la contracción de la expresión binary digit es bit. Así que un 0 o un 1 es un bit. Un bit es un 0 o un 1 es lo que se llama un dígito binario. Ahora bien, ¿qué va a hacer la máquina? En la parte más básica va a juntar grupo de 8 ceros y unos, de 8 bits. Un grupo de 8 bits forman un byte. ¿Qué es un byte? Un grupo, como digo, de 8 dígitos binarios. Siempre 8, siempre o ceros o unos. Imagínense las combinaciones posibles. O sea, pongan ceros o unos donde quieran en esta imagen. 1, 0, 0, 0, 1, como quieran. Pero siempre que sean 8 y sean o ceros o unos. Voy a tener bytes. ¿Sí? Un byte es una combinación de 8 bits. Pero a cada una de esas combinaciones le corresponde algo. Hay un código, se llama código binario, justamente, que dice que a cada combinación de unos y ceros le corresponde un carácter. Por ejemplo, la combinación 01, 000001 es la A mayúscula. Cuando yo toco la A mayúscula en mi teclado, lo que realmente pasa en el procesador son esos cambios de estado. Sucede tan rápido que yo no lo veo. Yo toco la A y aparece la A. Por eso la velocidad del procesador. ¿Sí? Pero lo que realmente pasa dentro es eso. Hay una combinación para la A mayúscula, otra combinación para la B, otra para la letra O, otra para la A minúscula, para la letra ñ. Para cada número, para el 5 hay otra combinación, para el símbolo de pregunta, para el enter, para cada símbolo o tecla que yo tenga en el teclado hay un código distinto. ¿Sí? Básicamente hay 256 combinaciones de unos y ceros que forman el código binario que estoy viendo acá en la pantalla. Ese código es universal, me refiero, está en todas las máquinas del mundo, es igual, o sea, siempre la letra A mayúscula es así. Hay un código estandarizado, se llama Código Estándar Americano para la Industria de la Información, o lo llamamos nosotros los informáticos el código ASCII. En realidad se escribe A-S-C-I-I, y como no se puede pronunciar, decimos ASCII, pero ese es el código. ¿Sí? En ese código, por ejemplo, hay una numeración para cada una de las posibilidades. Entonces, por ejemplo, sabemos que la numeración 64 es la que corresponde para la arroba. Por eso yo toco en el teclado, en la tecla de Alt y el 64, en la parte numérica, en el pad numérico del teclado, y aparece una arroba. Porque si no tengo en la tecla la arroba, el código 64 escribe la arroba presionando Alt. Así puedo escribir cualquier tecla que se me rompa del teclado, lo puedo escribir de la misma manera. Por ejemplo, los primeros teclados que llegaron a Argentina no tenían la letra ñ, porque eran teclados norteamericanos, ¿sí? Así que había que acordarse que la combinación para la ñ minúscula era Alt 164 y la ñ mayúscula era Alt 165. Ahora bien, como dije, un byte son 8 bits, ¿sí? Y equivale a un carácter. Si yo tengo que escribir la palabra mamá, ¿cuántos bytes va a ocupar? Y es fácil, voy a contar cuántas letras tiene, y como la palabra mamá tiene 4 caracteres, la acentuada es un byte especial, por ejemplo, ¿sí? No es que el acento es un byte distinto. Hay un código para la A minúscula y un código para la A acentuada. Entonces,
La palabra mamá, ¿cuántos bytes tiene? Tiene 4. ¿Y cuántos bits? Y fácilmente multiplico 8 por 4. Ahora bien, si tengo que medir una palabra o una frase, un nombre, la palabra mamá o cualquier palabra que se me ocurra, la voy a medir en bytes. Pero si yo tengo muchas palabras, por ejemplo, un listado completo de nombres con número de documento, direcciones, teléfono, correo electrónico. Otra cosa importante, un espacio en blanco también es un byte, es como un carácter. Un símbolo de puntuación como un punto, una coma, también es un byte. El enter, que yo le doy al teclado, que es una marca en realidad que baje de renglón, también es un byte. ¿Cuántos bytes va a ocupar un listado? Muchos, ¿sí? Tantos que la medida byte me queda chica. Si yo tengo que medir, por ejemplo, el calibre, el grosor de un tornillo, lo mido en milímetros. Ahora, si tengo que medir el tamaño de mi celular, lo voy a medir en centímetros. O si tengo que medir cuánto mide mi habitación de largo, lo voy a medir en metros. O si tengo que medir la distancia de acá hasta la ciudad de San Lorenzo, lo mido en kilómetros. Pero son todas medidas de longitud. A ver, yo podría medir la distancia de acá a San Lorenzo en milímetros, pero sería impráctico. Imagínense un cartel, San Lorenzo a 14 millones de milímetros. Absurdo. Lo que voy a tener entonces es medidas de longitud que se ajusten más a lo que necesito. Si tengo muchos datos, la medida byte me queda chica. Entonces tengo el kilobyte. Si un kilómetro son 1000 metros, ¿cuántos bytes será un kilobyte? Está en la pantalla. No 1000, sino 1024. ¿Y por qué 1024 y no 1000? Y es fácil, porque todas las medidas que yo tengo en la computadora, como parten de un lenguaje que tiene solamente dos términos, ceros y unos, son múltiplos de 2. Así que vamos a ver medidas como 1024, 256, 512, no 1500, ¿sí? O 250. Siempre son potencias de 2. Entonces, si tengo mucha información con muchas palabras, lo mediré en kilobytes, ¿sí? Ahora, si aún así me queda corta la medida y tengo muchas más cosas, tengo megabyte, que serían 1024 kilobytes, o 1.048.576 bytes, o sea, multiplicar 1024 por 1024. Por ejemplo, los viejos disquetes que usaban las computadoras que usábamos al comienzo de las clases de informática en el superior de comercio, tenían la capacidad de 1,44 megabytes. Ahora bien, la medida esa ya quedó obsoleta, ya quedó muy chica en muchas cosas. O sea, la medida se sigue utilizando. Por ejemplo, tengo un archivo que puede medir 4 megabytes, 5 megabytes, 2 megabytes, o un límite en el envío de archivos por correo que puede ser de 5 megabytes, lo que sea. Pero la memoria de la computadora, por ejemplo, se mide en gigabytes. La medida megabyte me queda chica. ¿Sí? Un gigabyte son 1024 megabytes. ¿Mm? Un disco rígido, por ejemplo, tiene muchos gigabytes actualmente. Tal es así que me queda chica también la medida. Entonces tengo el terabyte. Un disco rígido actual de cualquier computadora que compren, hasta la más barata, mide 1 terabyte. No le van a decir, esto tiene 1024 gigabytes de disco rígido. Dice 1 terabyte directamente. Y así siguen medidas como están en la pantalla, como pueden ver. Algunos dirán, ¿y todas esas medidas cuándo las vamos a utilizar? ¿Son demasiado grandes? Bueno, depende de lo que vaya a medir, obviamente. Si tengo que medir la información que hay en Google, probablemente uso una de las últimas. Ahora bien, para que se dé una idea, hace pocos años atrás, la medida terabyte no la usábamos. Sin embargo, al día de hoy es muy usual para nombrar el tamaño de cualquier disco. Así que no se confíen con que las medidas
algunas de ellas, de las que ven en la pantalla, nunca lo van a ver. Probablemente sí, por alguna ocasión. Ahí tiene una tabla de equivalencias, más o menos, hasta el pasado el Bronto Byte, que es lo que más o menos hemos visto en alguna información técnica sobre la capacidad de un grupo de servidores.